Muy buenas pintores, el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo pintar un no metallic metal dorado usando el sistema BSL. Para ello voy a usar esta preciosa figura de la empresa Artel, que son los que patrocinan este vídeo. Así, si ya estás listo, pues vamos a por ello. Ya tengo la figura imprimida en negro y voy a aplicar el color base a la armadura con rojo nocturno de Gain-R. Estoy usando el Giradez Infinity con aguja 0,4 mm y una presión de 1,8 bares. Como utilizo Gain-R, no es necesario diluir la pintura, y con 2 capas será suficiente para cubrir bien la superficie. Para primeros planos de luz se puede usar ocre marrón o marrón escrofuloso. Uno tiene más naranja que el otro. En mi caso pondré ambos colores en la paleta, pero usaré el marrón escrofuloso. En este paso es muy importante diluir bien la pintura, ya que quiero que las pinceladas sean suaves y que no queden marcadas. Esto facilitará la aplicación de los planos de luz. Otro punto a tener en cuenta es no presionar demasiado el pincel. Así puedes controlar mejor la carga de pintura y resaltar ciertas zonas más que otras. Al pintar con la técnica del no metal, lo fundamental es generar contrastes. Por ejemplo, en la zona abdominal, marco el plano de luz en la parte superior, dejando la sombra en la parte baja. En la hombrera, la luz se concentra en el centro. Y marco bien las aristas, para conseguir una buena definición. Cuando trabajo en no metal, prefiero que las primeras capas tengan una dilución más líquida. Luego, a medida que avanzo, reduzco la dilución y marco más los planos. Esto es un gusto personal. Tú lo puedes hacer a tu manera. Ahora aplicaré ocre marrón para aportar más carga de amarillo a la mezcla. Los primeros pasos en el no metal puede ser algo complicado, pero a medida que avancemos será más fácil. Las luces serán más pequeñas y los pasos más rápidos. Estoy aplicando ocre marrón en la misma zona del paso anterior para añadir un toque más de amarillo. Este paso es opcional, pero a mí me gusta hacerlo porque aporta un extra de riqueza al efecto del no metal. Por cierto, aunque lo menciono a menudo, sigo recibiendo preguntas en Instagram y Facebook sobre dónde comprar los productos que utilizo. En la descripción de este vídeo tienes un listado de tiendas. Por ejemplo, en España puedes encontrar los productos en Goblin Trade o Resin Colors, en Australia en Gap Games, en Canadá Sandworld Hobbies y en Reino Unido en Element Games. Añado un poco de amarillo arena a la paleta y lo mezclo con ocre marrón. A partir de ahora los pasos serán más rápidos, ya que solo estoy aplicando luces en la misma zona del anterior paso, pero reduciendo la superficie iluminada. Es importante marcar bien las aristas para conseguir una buena definición en todas las placas.
doy pequeñas pinceladas para aumentar el contraste. Es fundamental trabajar con la punta del pincel para mayor precisión. En la hombrera vuelvo a iluminar el centro y a perfilar bien las aristas para que queden bien definidas. Con amarillo arena puro sigo iluminando, pero esta vez con mucha suavidad, sin presionar demasiado el pincel. En este punto los brillos deben ser más pequeños y sutiles. Como puedes ver, ahora el efecto no metal empieza a destacar y a generar un brillo más molón. Esto ya empieza a parecer una auténtica armadura dorada. Para darle un extra no metal voy a añadir tonos. Mezclo rojo nocturno con escarlata y aplico esta mezcla en las zonas medias y de sombra. Esto aumenta el contraste entre las luces y las sombras, aportando más profundidad. La zona de los pies no la estoy trabajando demasiado, porque más adelante aplicaré un efecto OSL, que cambiará ligeramente el tono.
A este no metal ya le queda poco trabajo. Como puedes ver, estos últimos pasos se hacen mucho más rápido. Un truco que quiero compartir contigo es añadir una pequeña iluminación en las zonas oscuras para que el no metal brille aún más. Yo lo hago con naranja, ya que así mantengo la armonía del tono general. Otro detalle que merece la pena mencionar es que puedes diluir amarillo-verde y aplicar veladuras muy finas en las zonas de luz. Esto le dará un matiz más amarillo al no metal. Este paso no es obligatorio, pero si lo haces añadirá un extra de realismo. Por último, con blanco aplico los puntos de luz más intensos. Para las plumas metálicas sigo el mismo proceso que en la armadura, voy generando contrastes. Las dejé para el final porque abarcan una zona extensa y prefiero trabajarlas en último lugar. Con blanco añado los últimos planos de luz para definir bien los volúmenes. Y con esto el no metal está casi terminado. En el próximo vídeo te explicaré cómo hacer un OSL y cómo este efecto influirá en el tono del no metal. Estate atento al vídeo de la próxima semana.